Buenas tardes muchachos, hoy día nos vamos a centrar en el análisis del cuento El Carnaval, que fue una lectura que les asigné para esta primera semana, ¿cierto?, de receso de clases presenciales. Bien, el texto del Carnaval, como todo texto narrativo, se configura a través de distintos elementos de análisis, ¿ya? Y ahí apuntaban también las preguntas que aparecían al final de su lectura. Si ustedes identificaron correctamente, ¿cierto? En este cuento aparece por un lado lo que es la voz de la protagonista que nos guía a través de la historia. Por otro lado están los espacios narrativos que están constituidos por la casa y por el carnaval propiamente tal. Y también tenemos la figura de la rosa, ya el disfraz que utiliza la protagonista y también tiene todo un simbolismo al que vamos a llegar al final de nuestra sesión. ¿Bien? Aquí es cierto que hay que mencionar de la protagonista, que va a narrar desde su propia interioridad, por tanto es un relato que es netamente subjetivo, ¿cierto? Donde está su juicio, su valoración propia, ¿ya? A su vez, los sentimientos asociados a esta narración son de nostalgia, de melancolía, en primer lugar, ¿cierto? Porque la protagonista está recordando un hecho de su pasado, ¿ya? Y que fue importante para ella, ¿cierto? Sobre todo para su desarrollo psíquico, por así decirlo. Y por otro lado también, a medida que uno va leyendo la historia, se va dando cuenta de que aparecen otras emociones que resultan un tanto contradictorias, ¿cierto? En primer lugar, la protagonista nos habla o nos hace partícipe de esa fascinación que siente por el carnaval, de la alegría que le produce el carnaval, pese a que no participó ella nunca directamente de este, sino que lo observaba, ¿cierto?, desde el umbral de su casa. Y por otro lado están las emociones que después se relacionan con el desencanto, con la desilusión, cuando ella finalmente participa del carnaval, se disfraza y sale a la calle y la reacción, lo que le sucede a ella no es como la esperada, ¿cierto? Que es ahí también a donde apunta la reflexión del texto, ¿ya? Bien, estas emociones contradictorias también se relacionan con el paso que tiene la protagonista, a pesar que es una historia breve, sí nosotros advertimos un cambio en su desarrollo, su interioridad. Por un lado, ¿cierto?, tenemos a la niña y después ya dice textualmente la mujercita. Por tanto, ahí advertimos cierto trance, cierto cambio de una etapa a otra, ¿ya? También aquí se alude a la dicotomía de lo que la protagonista es y tal vez lo que ella quiere ser, ya que son igual temáticas como que están recurrentes en la lectura. Bien, esto sobre la protagonista. Sobre el espacio narrativo, que es otro elemento de análisis importante, yo anoté lo siguiente. Tenemos que el espacio narrativo está constituido por dos espacios, que sería la casa de la protagonista y también sería el carnaval propiamente tal. La casa constituye, ¿cierto?, lo privado, lo personal, mientras que el carnaval se erige como lo público, el espacio social. Por tanto, ahí también nos encontramos con otra dicotomía o contradicción que tiene el mismo relato, ¿ya? ¿Cómo se representa la casa en el carnaval? Se representa como un espacio que uno diría un tanto sombrío, ¿cierto? En el sentido de que tenemos los siguientes hechos. La madre está enferma en la casa, ya cosa que también aqueja a la protagonista, ¿cierto? No la deja disfrutar, vivir libremente. Y por otro lado está la confección de un disfraz, ¿cierto?, que se hace con las sobras, bien, que se lo realiza la vecina y que también en cierta medida eso constituye como una ofensa, por decirlo así, un secreto vergonzoso para la protagonista. Y todas esas cosas suceden dentro de la casa, por tanto, la atmósfera que otorga ese lugar es de esa índole, ¿cierto? Lo oscuro, la realidad cruda, como es, ¿cierto?, un espacio sombrío. Y por otro lado, el carnaval justamente está representando lo contrario. El carnaval se percibe como un ambiente iluminado, bullicioso, con una efervescencia social, ¿cierto?, absoluta, y también es un espacio de evasión de la realidad, ¿cierto?, que tiene la protagonista en su casa, lo que también le permite fantasear con ser algo diferente, ya hecho que obviamente queda bien claro con el tema del uso de los disfraces y las máscaras que es propio de un carnaval. Ya hay una metáfora ahí como bien directa. Bien,
¿Qué más tenemos que decir del carnaval? Acá, cierto, yo noté que se produce un quiebre, porque por un lado, como lo decíamos recién, cuando hablábamos de las emociones de la protagonista, ella se encuentra de alguna manera fascinada con el carnaval, es algo que le gusta, le agrada, pero después cuando participa de este, cierto, el agrado no es el mismo, o la visión que tiene de este no es el mismo, ¿ya? Por tanto, ahí advertimos cierto quiebre. ¿Ya? También podríamos advertir que este quiebre se da donde se juntan estas dos realidades y también tiene relación con este cambio, este trance que vive la protagonista de la niñita a la mujer o no a la mujer propiamente tal, pero hacia un despertar, ¿cierto? Algo que tiene que ver con su evolución. Bien, de esta manera los restos del carnaval entonces serían justamente los resabios del pasado de ella, de lo que fue. A eso está aludiendo como este título un tanto metafórico. Bien, otro elemento de análisis es la rosa. Ya la rosa en la tradición literaria, ¿cierto?, hace alusión directa a lo que es la feminidad, a la juventud, la lozanía, ¿cierto?, y también a la virginidad, la inocencia, ¿ya? Ahora, el que a ella la disfracen de rosa obviamente no es un dato así azaroso, ¿ya? Recordemos que de todo texto, toda configuración narrativa, no hay nada que se deja al azar, por el contrario, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser capaces como lectores activos de ir reconociendo estas pistas, marcas textuales, símbolos que nos lleven también a una interpretación que sea correcta, en el sentido, ¿cierto?, de que esté basada en hechos, en situaciones, en frases, palabras que nosotros leímos y que no sean simplemente especulación, ¿ya? Bien, sobre la rosa, también anoté acá que está representando este trance de la niñita a la mujercita o este cambio como de paradigma en ella. Y por eso también no está al azar de que la última escena que nosotros leemos de este cuento es cuando se encuentra con este muchacho que está en el carnaval, ¿cierto? Y que con este gesto que ella lo cataloga entre inocente, sensual, le echa aquí estas como guirnaldas, qué sé yo, en su pelo, y ella, ¿cierto?, también se nota que despierta en ella lo que es el interés romántico. Bien, por tanto, ahí podemos advertir también de una manera más fehaciente cómo se va dando este trance en ella, ¿ya? Lo otro que es importante es la última frase con la que ella cierra el relato, que dice que él con ese gesto reconoció que ella era efectivamente una rosa. Entonces ahí la reflexión que hacemos es que ella, al vivir lo del tema de la fantasía del carnaval y cumplir con salir disfrazada por primera vez, como que no se siente cómoda con eso, ¿cierto? Que en el fondo el peso de su realidad es más fuerte que la fantasía de la evasión que le otorga el carnaval. Es como que es un descubrimiento respecto a lo que es fundamental o esencial respecto a lo que es secundario o accesorio. Bien, entonces ahí se advierte otra vez, ¿cierto? Se fundamenta lo que es este cambio en su forma de ser, en su forma de comportarse o de apreciar las cosas, ¿ya? Y por eso también para ella el disfraz pierde todo el valor, ¿cierto? Es como que ha tenido una revelación y ha descubierto quién es, por tanto ya el disfraz no es fundamental y no es importante a modo, ¿cierto?, de construcción de su propia identidad, ¿ya? Bien, eso entonces respecto a lo que es el análisis, espero que ustedes también hayan realizado varios razonamientos al respecto, los simbolismos. Uno como lector activo siempre es importante, preguntarse, bueno, por qué, ¿cierto?, es una mujer la que está relatando, cuáles son sus motivaciones, por qué el título, ya... Si el texto se llama El Carnaval, bueno, prestar especial atención qué significa el carnaval para ella, porque esto es un relato que emerge, ¿cierto?, desde la interioridad de la protagonista, y es ahí donde nosotros teníamos el desafío de poder desentrañar correctamente bien los elementos que nos presenta el mundo narrado, ¿ya? Bien, cualquier inquietud, duda, sugerencia, siempre dirigirse a mi correo y yo trataré de responderles ahí a la brevedad. Un abrazo y que estén muy bien.